Bien, como les comenté, vamos a tener un debate sobre el tema del salario mínimo. Tenemos al director del Instituto de Estudios Sindicales, Pablo Checa, y el economista Iván Alonso para conversar sobre el tema. Iván, Pablo, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, Pablo, quizá empecemos contigo. Cuéntanos por qué crees que es necesario un aumento del sueldo mínimo. Bueno, es necesario porque existe ya una institucionalidad sobre eso, ¿no? Hay una serie de normativas, ¿no?, que señalan que el Estado efectivamente es el encargado de regular, ¿no?, o de reajustar, mejor dicho, la remuneración mínima, y para eso, ¿cierto?, tiene que consultar con trabajadores, empleadores, los cuales tienen un espacio en el Consejo Nacional de Trabajo, han determinado una metodología y una periodicidad, ¿no?, y una serie de parámetros, ¿no?, que se revisan cada cierto tiempo y corresponde precisamente este año, ¿no?, que el salario se reajuste. Iván, muchas críticas que se han hecho a la posibilidad de revisar el salario mínimo es que más allá de los acuerdos que se hayan tomado, más allá de las recomendaciones que puedan hacer ciertos sectores, el hecho es que esto podría tener un impacto en el trabajo. ¿Tú qué piensas? sí, efectivamente, Enrique, hay acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo que indican que debería revisarse el sueldo mínimo este año para tomar en cuenta el aumento del índice de precios al consumidor, la productividad, pero yo personalmente soy opuesto a todo tipo de control de precios y creo que el salario mínimo es una forma de control de precios y soy opuesto a esa idea porque creo que lo que hace es interferir con el mercado y perjudicar a quienes no tienen las habilidades necesarias para recibir una remuneración igual o mayor que el sueldo mínimo. Pablo, ¿y tú qué piensas de eso? O sea, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo con que se controle el precio de la leche? Mira, en realidad hay que señalar algo, ¿no?, que dentro del ambiente económico se repite mucho. El mercado de trabajo no es igual al mercado de papas. Pero te lo pregunto... Por una serie de Claro, razones, o sea, ¿no es cierto? quisiera saber por qué, por ejemplo, tú estarías en desacuerdo, si es que lo estás, en que se regule el precio de la papa, de la leche, del pan, no sé, pero si estarías de acuerdo con que se regule el precio del trabajo, ¿por qué en un mercado Claro. las consecuencias van a ser distintas? Claro, porque hay una serie de supuestos, ¿no es cierto?, en donde el mercado funciona de manera perfecta, la competencia fluye de manera perfecta, que no es precisamente el mercado de trabajo, ¿no? Y no es el mercado de trabajo porque allí, por ejemplo, hay supuestos como el de la información, digamos, total, tanto de empleadores como de trabajadores, entrada y salida del mercado, etcétera, que no se dan. Mira, el derecho laboral existe precisamente porque el mercado de trabajo debe ser regulado. ¿Por qué? Pero ¿por qué sería interesante Por las saber razones por que qué te estoy, ese mercado por sí las debe razones ser regulado? por las razones que te estoy señalando, ¿no? Digamos que otra razón es que, digamos, la capacidad de negociación no es igual entre las dos partes, no es equilibrada. Entonces, por eso es que es regulado, ¿no? Y por eso es que también dentro del mercado de trabajo el reajuste del salario mínimo no es que fluya, ¿no?, de una manera natural, normal. Han habido épocas en que el salario mínimo se ha reajustado tarde, mal y nunca hemos visto, por ejemplo, los incentivos suficientes por parte del empleador para poder elevar, ¿no?, por sí mismo ese salario. Iván, ¿y tú qué piensas? O sea, ¿tú crees, como Pablo, que efectivamente el mercado laboral es un mercado muy especial, que funciona de manera distinta que el resto de mercados? Digamos que, no sé, el de la venta de alimentos, el de la construcción, yo qué sé, razón por la cual este mercado, el mercado laboral, sí debería ser regulado, sí debería tener control de precios, etcétera. ¿Cuál es ¿Tú encuentras esa diferencia de la cual habla Pablo? Bueno, yo coincido en que el mercado de trabajo es un mercado imperfecto. Yo creo también que todos los mercados son imperfectos y eso no inhibe la competencia, no implica que debamos regular todos los mercados, porque los mercados encuentran maneras de superar sus imperfecciones, encuentran mecanismos para lidiar con ellas. No es el único mercado tampoco en el cual hay una diferencia en la capacidad negociadora de una y otra parte. Eso ocurre en muchísimos mercados, pero la competencia entre distintos proveedores o distintos clientes potenciales hace que las ofertas y demandas se alineen. Yo creo que lo mismo ocurre en el mercado de trabajo, donde los trabajadores tienen otras alternativas de trabajo,
otros empleadores potenciales que pueden ofrecerles lo que su actual empleador no les ofrece. Pablo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención el fin de semana de un artículo de Roberto Abusada, y él decía, bueno, pongamos a pensar realmente a cuánta gente beneficiaría este aumento, este supuesto aumento del salario mínimo. Entonces él contaba que él discutía con Richard Webb y estaban y calculaban que más o menos iba a beneficiar entre el 1 y me parece que el 6% de los trabajadores en el país, que son los que hoy en día ganan, se estima, ganarían la remuneración mínima vital. Entonces, claro, yo me ponía a pensar, oye, pero si uno toma esta medida, aumenta el salario mínimo, lo haría para beneficiar, digamos, entre un 1 y 6% de los trabajadores, pero afectaría más del 60 y pico % de trabajadores en el país que son informales y a los cuales se les dificultaría más aún acceder a un puesto formal. ¿Qué piensas de esto? Bueno, mira, esta institucionalidad para aumentar el salario mínimo tiene ya sus años, te podría decir, por ejemplo, que el año 2012 fue uno de los más bajos años en lo que se refiere a desempleo, ¿no? Que en la última década más o menos ha bajado casi un 10% la informalidad, y en todo ese periodo, ¿no es cierto?, la economía ha resistido aumentos de salarios mínimos. Y creo que hay ya suficiente experiencia, ¿no es cierto?, suficiente evidencia empírica, ¿no?, como para decir que el salario mínimo y su aumento, su regulación, no afecta pues necesariamente esta situación. Pero, ¿y cuál es esa evidencia empírica? Porque a mí, en verdad, me llama un montón la atención, porque sí escucho que esto se repite y se repite, pero quisiera que nos cuentes cuál es la evidencia empírica que muestra que si tú subes el salario mínimo, no le complicas más la vida a la gente que hoy en día está en informalidad, en buena parte porque no puede asumir los costos de la ley. Mira, al contrario, cuando no existía la normatividad, ¿no?, entonces el salario mínimo se subía, digamos, mañana hay elecciones, subo el salario mínimo por una razón política, ¿no? Y a veces pasaban años sin que se subiera la remuneración, ¿no? Y entonces a la hora de recuperar eso que se había dejado de subir, ¿no?, se subía con una cantidad realmente impresionante, y el trabajador que no había recibido este aumento durante un buen periodo era doblemente castigado. En primer lugar, no habían habido aumentos para él, ¿no? O sea, el mercado no había respondido inmediatamente en darle el aumento, y en segundo lugar, cuando no se podía asumir semejante costo, entonces era despedido. En cambio ahora hay una normatividad, hay una periodicidad, se calcula más o menos cuándo va a ser, los actores económicos se van preparando, ¿no?, y entonces funciona de otra manera la cosa. Mira, a tal punto que todavía estaba Villena en el ministerio, ¿no?, cuando se dieron los 2 aumentos que completaron los 150 soles, ¿no?, y mandó a hacer un estudio al respecto, y efectivamente no había encontrado ninguna empresa que hubiera quebrado, ni grande ni chiquita, por razón del aumento de la remuneración mínima, ¿no? Iván, ¿tú qué piensas al respecto? O lo que dice Pablo es, oye, la verdad es que ese es un miedo infundado. O sea, ya han habido antes aumentos del salario mínimo, y lo que señala Pablo es, y nadie quebró, no se despidió a nadie, no hubo problemas para nadie. Entonces, ¿por qué tendría que haberlo ahora? El arte de la investigación empírica requiere desenmarañar una serie de efectos para poder aislar el que nos interesa conocer. Entonces, en un momento en que la economía estaba creciendo, en que había muchos cambios que afectaban, aumentaban la productividad del trabajo, es posible que un aumento del sueldo mínimo no haya impedido que simultáneamente creciera el empleo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿habría crecido más de lo que creció si no se hubiera aumentado el sueldo mínimo, o habría crecido menos? Y yo creo que habría crecido más, ¿no? El Consejo Nacional de Trabajo tiene entre sus representantes al Ministerio, a los trabajadores y a las empresas formales, no a los que nos interesa, que son los trabajadores de las empresas informales, las que no cumplen con las normas, las que no pueden pagar un sueldo mínimo, y son los trabajadores que están en un rango inferior al sueldo mínimo los que se ven privados de oportunidades de trabajo con otras condiciones, en empresas formales. Esos son los que se ven forzados
a aceptar trabajos menos remunerados y quizás con condiciones no tan favorables de empleo como las que le gustaría a las centrales sindicales. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con este debate sobre el sueldo mínimo en Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Pablo Checa e Iván Alonso para seguir hablando y debatiendo sobre la necesidad de elevar el salario mínimo. Iván, hay un argumento que se repite mucho y es que Perú tiene el sueldo mínimo más bajo de la región o uno de los más bajos de la región. Entonces, mucha gente dice, oye, esto es injusto, porque pues en otros países sí hay un salario, en otros países similares hay un salario mínimo más alto y eso no se puede replicar en el Perú. A mí me parece positivo que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos o el más bajo de la región. Siendo yo contrario a la idea de un salario mínimo, no me preocupa que sea demasiado bajo, al contrario, creo que cuanto más bajo sea, menos trabas pone al funcionamiento del mercado laboral y más oportunidades de empleo genera para los trabajadores con menores habilidades. Y Pablo, yo me quedé pensando en lo que tú decías antes y me quedaba pensando pues en alrededor del 70% de trabajadores informales, ¿no? Y yo lo que pensaba era, oye, ¿no será que estas personas se encuentran en el peor de los mundos posibles? O sea, ellos sí no tienen ningún derecho laboral en la práctica. Entonces, ¿no sería mejor, si quieres, aligerar la regulación laboral para que ellos puedan pues incorporarse a un mundo laboral con derechos, donde existen contratos formales y tienen todas las protecciones de la ley? Oye, disculpa, pero no es el 70% de trabajadores informales. O sea, la informalidad ha venido bajando paulatinamente en la última década, a menos ya del 50%. Las últimas cifras que he revisado, no sé, comparemos cifras, no sé cuáles tienes tú, Iván, están sobre el 60%. Ahora, digamos que el 50%... están alrededor igual del 50%. Igual es un montón de gente y es un problema bien grave. Si la mayoría de peruanos están en esta situación, ¿no sería bueno pensar un poco en lo que te mencionaba? Oye, por supuesto que sí, claro que sí. Incluso el mismo Ministerio de Trabajo viene desde hace algún tiempo preparando un plan de lucha contra la informalidad, ¿no? Lo que estamos discutiendo acá es si la variable de lucha contra la informalidad es precisamente el salario, ¿no? O sea, claro, algún tiempo atrás, si es un componente que afecta, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? La ministra Susana Pinilla, creo que fue, ya todavía estábamos en la época del gobierno anterior, hizo una encuesta al respecto, igual a la que se hizo en la época de Villena, ¿no? Y se preguntó a los trabajadores, a la gente de las pequeñas empresas, de la microempresa, incluso se incluyó algunos informales, ¿no? A preguntarles cuál era su problema principal, y no era precisamente el problema del aumento ni de los derechos laborales. Había otro tipo de variables, por ejemplo, una de ellas era crédito, otra era acceso a mercados, ¿no? Y así, no recuerdo, pero había una lista en la cual pero ¿no te parece, los derechos laborales no eran los que alcanzaban claro, eso, ¿no? O sea, pueden tener una serie de problemas que tengan que ver con crédito, pero ¿no te parece que, a ver, si yo te digo, yo con este trabajador produzco 5, ¿no? Y yo a este trabajador le pago 4, entonces yo gano 1. Si tú subes el salario por decreto a 6, ¿no te parece evidente que yo voy a dejar de contratar a este trabajador? Sí, pues, pero no es eso lo que nos está señalando la experiencia, no es que haya, reducido. Iván dice lo contrario, o sea, Iván lo que dice es, más bien, en lo que tenemos que ponernos a pensar es en la cantidad de trabajos formales que no se crearon por esa reducción, porque claro, eso no aparece en ninguna encuesta, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, no aparece en ninguna estadística lo que no ocurrió, pero eso es precisamente lo que más nos interesa. Esos trabajadores que en el ejemplo que tú has puesto están en el rango de 4 a 6 soles de productividad y que van a salir del mercado, o los que están llegando y cuando se presenten en el mercado laboral no va a haber alguien que pueda ofrecerles porque el salario mínimo es 6 y ellos no son tan productivos como 6. Es mucho mejor para esos trabajadores tener oportunidades de comenzar su vida laboral a 5 soles, a 4 soles o a 3 soles y con el tiempo y la experiencia ir aumentando su productividad, que es lo que sucede normalmente con un trabajador, que con el paso de la experiencia su productividad va aumentando más que con las habilidades que puede haber adquirido
en su formación universitaria. ¿Tú qué opinas de eso, Pablo? Porque además Mira. hay gente que dice que es importante que si quiere se desregule esto porque eso beneficia a los más pobres y a los más jóvenes, que es la gente pues que tiene o menos educación o menos experiencia y por lo tanto son menos productivos. Bueno, te reitero, ¿no? Yo lo que muestra más bien la experiencia es que los empleadores no encuentran el incentivo, ¿no es cierto?, para aumentar por sí mismos los salarios a los trabajadores. Pero te digo, sí, disculpa que te haga una precisión al respecto. O sea, tú ves, por ejemplo, las cifras sobre cómo ha variado el empleo, por ejemplo, en agroindustria, en ICA, y lo que uno ve es justamente lo contrario, que el salario ha aumentado sin que lo establezca ningún decreto, sino por simple efecto del mercado de una manera impresionante. bueno, en muchos de esos sitios, ¿no?, nos señalan que el salario está por debajo del mínimo. Pero te digo otra cosa más. Mira, si tú comparas, por ejemplo, el crecimiento del PBI per cápita, ¿no es cierto?, y el aumento, y lo comparas con el aumento o la recuperación del salario mínimo, realmente que hay una distancia enorme, ¿no? Incluso si tú comparas, ¿no?, lo que es la canasta básica familiar, ¿no?, con lo que es la recuperación del salario mínimo, también hay una muy gran diferencia, ¿no? Entonces, sigo insistiendo en que no tiene por qué ser el salario precisamente el que se tome como la variable de ajuste para ver si se aumenta o no, porque por ahí no está la cosa. Iván, hay una cosa que repite mucho en la gente, quiero saber qué piensas tú de esto. Lo que dicen es, ¿qué tal raza? A los ministros se les sube el sueldo, ¿no? Pero cuando se trata de los trabajadores no se les sube el sueldo. ¿Qué opinas sobre esto? Porque son dos mercados distintos, ¿no? Son dos tipos de trabajo distintos. El ministro es una persona con, se supone, alternativas de trabajo diferentes en otros segmentos del mercado, y hay que tener una remuneración que permita atraer a gente competente para esos puestos, porque si no tendría que sacrificar oportunidades más valiosas y nos quedamos con funcionarios que probablemente no sean los que esperamos. El salario mínimo está enfocado en otro segmento del mercado, en otro tipo de habilidades, y lo que produce es un efecto negativo en quienes se ven privados de oportunidades de trabajo porque no se les puede pagar de acuerdo con su productividad. Pablo, antes que nos gane el tiempo, ¿quieres añadir algo? Sí, mira, el salario mínimo está efectivamente concebido básicamente para la gente con menos habilidades, ¿no es cierto?, migrantes que recién llegan, gente que tiene por primera vez acceso al trabajo. Sin embargo, en el Perú es mucho más que eso, la gente que gana el salario mínimo. Más de 600.000 personas están incursos en eso, ¿no? Y por eso hay que tener también cuidado que dentro de eso hay una serie de personas que tienen que mantener familias, que con esa cantidad realmente no es posible. Y por eso el salario tiene que reajustarse, ¿no es cierto?, periódicamente. Yo escuché que el presidente, seguramente mal informado, le había señalado, bueno, yo dije que iba a aumentar a 150 el salario mínimo, ¿no? Y entonces yo ya aumenté y ya no aumento más. Y no es así, el salario mínimo tiene una normativa, se revisa periódicamente y periódicamente tiene que ser reajustable para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Perfecto, Pablo, Alonso, Iván, se los agradezco mucho, ha estado muy interesante. Muchas gracias por estar en Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.